El berreador. Mi abuelo cuenta que hace mucho tiempo, en un lugar en donde apenas si había poca electricidad, un militar fue enviado a realizar guardia a ese pueblo, ya que a pesar de ser un lugar muy pequeño, la inseguridad había comenzado a aumentar, y el militar fue encomendado para realizar rondines por la localidad. Sin embargo, cuando el convoy lo llevó a dicho lugar, lo dejaron en la entrada del pueblo, ya que según sus compañeros, ya era algo noche y debían llegar al cuartel. El militar iba con su pequeño de 4 años, ya que debía quedarse en ese pueblo cerca de 6 meses y quería llevarlo con él, aunque en ese momento se sentía vulnerable, ya que no había casas por ese camino y la noche ya había caído. Decidió caminar más apresurado hacia el pueblo, así que se puso a su hijo en sus hombros y comenzó su caminar. Minutos después de haber comenzado su camino, desde el monte provenían unos pasos. El militar se puso alerta y con una linterna alumbró hacia los arbustos, pero no veía nada. Siguió su camino, pero luego comenzó a oír unos gruñidos muy fuertes que lo seguían. Aún así, continuó caminando, aunque estaba un poco temeroso, porque tenía a su hijo con él. Y por más que alumbraba, hacia donde oía los gruñidos, no podía ver nada. Cuando no faltaba mucho para llegar al pueblo, esos gruñidos se hicieron más fuertes y más cerca de ellos. Al mismo tiempo, un viento soplaba muy fuerte, levantando hojas y basura del suelo. Los árboles se mecían con fuerza como amenazando ser arrancados de raíz. El niño lloraba porque entendía que todo aquello no era normal. Le decía a su papá que tenía miedo. Él intentaba calmar a su hijo, pero esos gruñidos o berreos seguían escuchándose. Lo curioso es que no se podía decir un lugar en específico. Era como si ese sonido tenebroso saliera de todas partes, debajo de la tierra, de entre los árboles, del mismo viento. El viento seguía soplando e intentaba arrebatarle al niño. Era como si quisiera quitarlo de sus hombros, como si unos brazos invisibles con manos fuertes y terroríficas quisieran llevarse a su pequeño. El niño gritaba aterrado, le decía: «Papá, alguien me está jalando y me hace daño». El militar sentía cómo esa cosa cada vez tenía más fuerza. Sabía que si no apresuraba el paso, iba a perder a su hijo. Y al no dejarse arrebatar de sus manos a su pequeño niño, el viento también intentaba llevarlo a él, como si quisiera llevárselos a los dos. El berrido de dicha entidad era tan fuerte que sentían que sus oídos les dolían, y en cierto punto, el militar sintió cómo eso lo levantó varios centímetros del piso, lo cual hizo enojar al militar, quien sacó su arma y disparó al cielo. Luego comenzó a maldecir, diciendo: «Ni el mismo demonio podrá arrebatarme a mi pequeño. No te tengo miedo, engendro del demonio, o lo que seas». En ese momento, se hizo un silencio eterno, y luego, una risa muy ronca y fuerte, desde el monte le dijo: «No te llevo conmigo, porque llevas a tu hijo en los hombros». Este guardia salió corriendo, y cuando llegó al pueblo, enfermó gravemente. Pasó una semana con fiebre, y parecía como si estuviera quedando loco. La historia cuenta que a este ser se le conoce como el berreador, porque se puede confundir con una cabra al berrear. Muchos cuentan que es una cabra y a la vez un hombre. También dicen que quien se encuentre con dicha entidad y pueda verla, no vivirá para contarlo. Dinos, ¿qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te gustó el video, nos ayudarías mucho dejando tu like.